Durante muchos años, las campañas políticas atacaban de forma directa. Escándalos, acusaciones públicas, spots negativos en televisión, conferencias denunciando al adversario. Era una lógica muy clara: golpear fuerte, rápido y visible. El objetivo era destruir reputaciones con un impacto inmediato. Pero el ecosistema digital cambió completamente las reglas del juego. Hoy vivimos en un entorno donde la información circula más rápido que nunca. Los ciudadanos detectan propaganda con mucha facilidad. Las audiencias desconfían de los ataques demasiado evidentes y las redes amplifican la polarización en segundos. Y en ese entorno, los ataques frontales tienen un problema. Muchas veces producen el efecto contrario al que buscan. Cuando una campaña ataca frontalmente a un candidato, suelen ocurrir tres cosas. Primero, la polarización inmediata. Los simpatizantes del candidato atacado reaccionan de forma automática. No analizan la acusación, defienden a su candidato. Segundo, defensa emocional del liderazgo. El ataque se interpreta como injusto o exagerado, y eso fortalece la cohesión de su base. Y tercero, el rechazo del electorado moderado. Muchos votantes perciben la agresividad excesiva como parte del juego político que ya los cansó. Y cuando perciben demasiada confrontación, simplemente se alejan. Por eso, las campañas más sofisticadas han cambiado su forma de operar. Ya no buscan destruir al adversario con un golpe visible. Buscan algo mucho más sutil, algo mucho más difícil de detectar: la guerra invisible. Una estrategia donde el ataque casi nunca se ve, pero sus efectos se sienten. Antes la lógica del ataque era simple: golpear fuerte, pero hoy la lógica es muy distinta. Es instalar una duda. No demostrar que algo es cierto, sino lograr que el electorado empiece a pensar: hay algo raro, no sé, no me da confianza, o hay algo que no termina de convencerme. Y cuando esa duda aparece, la reputación empieza a erosionarse lentamente. La duda es una de las herramientas más poderosas en la comunicación política, porque tiene tres características muy difíciles de neutralizar. Uno, es difícil de refutar. Puede desmentir una acusación, pero es mucho más difícil desmentir una insinuación, porque nunca se afirma directamente, solo se sugiere, se deja ahí para que haga su trabajo. Dos, se reproduce sola. Cuando la duda entra en la conversación pública, la gente empieza a repetirla en comentarios, en memes, en conversaciones privadas, y la narrativa empieza a circular sin necesidad de un ataque visible. Y tres, cambia la percepción lentamente. La duda no destruye reputaciones de un día para otro, pero va erosionando la confianza poco a poco, hasta que ocurre algo clave en política: el candidato deja de verse como confiable. Y cuando la confianza se debilita, la campaña empieza a perder terreno. Y aquí está lo más importante: la mayoría de las veces ni siquiera parece un ataque. Puede aparecer como algo irónico, como una pregunta aparentemente inocente, como una reinterpretación de un hecho, o como un comentario que solo plantea dudas. Cada pieza parece pequeña, cada pieza parece aislada, pero forman un ecosistema y todas juntas empujan hacia la misma percepción. Las campañas ya no se destruyen
por ataques directos o escándalos grandes para dañar su reputación. Se desgastan con las dudas. Y eso abre una pregunta estratégica muy importante. ¿Cómo funcionan realmente estos ataques narrativos? ¿Cómo se siembra duda sin parecer ataque? Y sobre todo, ¿cómo puede una campaña defender su narrativa cuando empieza a ser contaminada? Porque en política digital moderna, las campañas más peligrosas no siempre se ven, a veces solo se sienten. Analicemos cómo funcionan los ataques narrativos modernos. Para entender la guerra narrativa moderna hay que cambiar una idea muy común. Durante mucho tiempo pensamos que un ataque político tiene que ser visible, identificable y frontal. Y tal vez así era antes. Pero en la era digital, cuando alguien acusa, alguien responde. Los medios cubren y la historia se vuelve pública. En la política digital moderna, el ataque ya no siempre funciona así. Hoy los ataques más efectivos no buscan destruir de un solo golpe, buscan algo mucho más estratégico, erosionar la percepción con repetición. No quieren generar escándalo inmediato, quieren generar un ambiente de duda, y ese ambiente se construye en pequeñas piezas que por separado parecen irrelevantes, pero juntas cambian la forma en que el electorado interpreta al candidato. Los ataques narrativos modernos operan como una secuencia psicológica, no como una explosión mediática. Y podemos entenderlos en tres fases principales. La fase 1 es la introducción de la duda. Todo comienza con algo aparentemente pequeño. No una acusación, no un escándalo, no un ataque directo, solo una insinuación. Puede ser una frase como, ¿alguien más notó esto? Comentario en un post. Qué curioso. No digo nada, pero, o cada quien saque sus conclusiones. Todos hemos visto ese tipo de comentarios insidiosos y que empiezan a hacer merma en nuestros posts. No se afirma nada, pero se activa una sospecha. Y el cerebro humano tiene una característica muy importante. Cuando percibe una duda, intenta completarla. El ataque narrativo moderno no te dice qué pensar, te deja pensando. La fase 2 es la amplificación indirecta. Una vez que la duda aparece, entra la segunda fase, la amplificación, pero no necesariamente desde la misma fuente. La duda empieza a circular a través de múltiples actores, cuentas anónimas, microinfluencers, páginas de memes, comentarios aparentemente espontáneos, clips recortados de entrevistas, reinterpretaciones en TikTok, y cada pieza parece aislada. Cada pieza parece una reacción individual, pero todas empujan hacia la misma percepción. Este es el punto clave. La narrativa se distribuye. No necesitas una gran acusación central y frontal. Necesitas muchas pequeñas piezas que repitan la misma sensación. En el ecosistema digital, la repetición fragmentada es extremadamente poderosa. La fase 3 es la normalización de la narrativa. Después de días o semanas de repetición ocurre algo muy importante. La narrativa deja de sentirse como ataque y empieza a sentirse como una percepción colectiva. La gente empieza a decir frases como, sí, hay algo raro. He visto varios comentarios sobre eso. No sé si sea cierto, pero algo debe haber. Siempre se ha dicho, y cuando algo empieza a percibirse como lo que la gente dice, la narrativa se vuelve mucho más difícil de desmontar, porque ya no parece propaganda, parece opinión pública. En ese momento el ataque ya no necesita seguirse empujando. La percepción ya empezó a caminar sola.
Si lo vemos desde una lógica estratégica, los ataques narrativos modernos funcionan como una contaminación de percepción. No buscan reemplazar completamente la imagen del candidato, pero buscan introducir una pequeña distorsión, algo así como una duda sobre su honestidad, sobre su competencia, una percepción de improvisación o una imagen de debilidad. Una sola insinuación no cambia nada, pero muchas insinuaciones repetidas sí cambian la narrativa, porque el cerebro humano tiende a asumir que lo que escucha repetidamente debe tener algo de verdad. Y muchas campañas reaccionan tarde porque buscan un ataque visible. Esperan un escándalo, una acusación clara y un adversario identificable. Pero los ataques narrativos modernos no siempre aparecen así. A veces lo único que ves al principio es más memes, más ironía, más comentarios insinuantes y más preguntas ambiguas. Y cuando finalmente la campaña reacciona, la percepción ya empezó a cambiar. Los ataques narrativos modernos no buscan convencer, buscan familiarizar al público con la duda. Y cuando una duda se vuelve familiar, empieza a sentirse como plausible. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Si los ataques directos ya no son la forma más efectiva de erosionar reputaciones, ¿por qué las campañas dejaron de usar ataques frontales? ¿Qué cambió en la psicología del electorado y en el funcionamiento de las redes? Porque entender eso es clave para entender cómo se libra hoy la guerra política digital. Hay algo que muchas campañas todavía no terminan de entender. Siguen atacando como si estuviéramos en otra época, como si bastara con lanzar una acusación fuerte, hacer ruido y esperar a que el adversario se derrumbe. Si tienes algo poderoso y que sabes que sí puede cambiar la elección, ok, es válido. Pero si tu ataque frontal es débil, en el ecosistema digital actual no va a funcionar. No porque el conflicto haya desaparecido, sino porque cambió la forma en que el electorado procesa el ataque. Los ataques frontales todavía existen, claro que existen, pero cada vez son menos eficaces como herramientas principales de desgaste narrativo. ¿Por qué? Porque hoy tienen tres problemas estructurales. Activan defensa automática cuando cuando un candidato es atacado de forma frontal, su base reacciona casi de inmediato. No analiza primero si la acusación es cierta, no espera contexto, no se toma tiempo para pensar, defiende. ¿Por qué? Porque el ataque directo no se percibe solo como crítica política, muchas veces se percibe como agresión identitaria. Y cuando la identidad entra en juego, la reacción deja de ser racional y se vuelve emocional. Si lo explicara en términos psicológicos, diría que cuando una persona siente que se están atacando al líder con el que se identifica, activa un mecanismo de protección. No responde al contenido del ataque, responde al hecho de que los suyos están siendo atacados. Y eso genera algo muy importante: cohesión de base. El ataque que busca debilitar termina fortaleciendo, al menos con su base dura. Y el ataque que buscaba sembrar duda termina activando lealtad. Por eso muchos ataques directos no rompen una campaña, la ordenan emocionalmente. Dos, polarizan demasiado. El segundo problema es que los ataques frontales elevan demasiado la temperatura emocional y eso tiene consecuencias, porque sí, pueden mover a los extremos, pueden encender a la militancia y pueden generar ruido, pero también producen algo muy costoso: alejan al electorado moderado. Ese votante que no vive la política como combate constante, cuando ve demasiada agresividad,
demasiada confrontación y demasiada teatralización no siempre concluye el atacado está mal. A veces concluye algo mucho más simple. Ya me cansaron. Muchos votantes perciben la confrontación excesiva como parte del mismo juego político que los tiene agotados. Entonces, cuando una campaña entra en modo ataque frontal permanente, puede provocar tres reacciones: rechazo del estilo, cansancio emocional y desinterés por todo el conflicto. Y eso es gravísimo, porque una campaña puede creer que está ganando intensidad, cuando en realidad está perdiendo amplitud, llegar a nuevos electorados, y eso es lo que te hace ganar una campaña. El ataque frontal muchas veces energiza a los ya convencidos, pero desgasta a los que todavía están observando. Y tres, son fáciles de desmentir. Y aquí viene el tercer problema, que es completamente estratégico. Una acusación frontal tiene una debilidad enorme. Es visible, concreta y contestable. Si tú dices algo de forma directa, le das al adversario algo muy valioso, un blanco claro para responder. Puede desmentirte, documentar su respuesta, victimizarse, contraatacar y convertir tu ataque en prueba de que le tienen miedo. Y muchas veces lo logra. Porque una duda insinuada no siempre tiene un punto exacto que desmontar. No dice esto ocurrió, dice qué raro, yo solo pregunto, cada quien saque sus conclusiones, algo no cuadra, hay algo que está mal. Y eso cambia todo, porque una acusación directa se puede responder, pero una sensación es mucho más difícil de desactivar. Una insinuación no siempre tiene forma jurídica, periodística o lógica completa, pero tiene poder narrativo y a veces eso basta. Por eso las campañas más sofisticadas ya no apuestan todo al ataque frontal. No buscan destruir al adversario con una gran acusación. Buscan algo mucho más fino, contaminar su narrativa. No necesitan que el electorado piense es culpable. Les basta con que empiecen a pensar que no es del todo confiable. Y eso es mucho más peligroso, porque una reputación no siempre se cae con una prueba definitiva. A veces se desgasta por una acumulación de dudas mal resueltas. Por eso las campañas modernas prefieren contaminar la narrativa en lugar de atacar frontalmente, porque el ataque frontal hace ruido, pero la contaminación narrativa cambia la percepción. Y entonces la pregunta más importante ya no es solo cómo me atacan. La pregunta correcta es cómo se siembra una duda sin parecer ataque. Cómo operan esas piezas pequeñas aparentemente inofensivas que poco a poco cambian la forma en que el electorado interpreta a un candidato. Eso es exactamente lo que vamos a desmontar ahora. Este es el punto fino de la guerra narrativa moderna. Porque si el ataque frontal ya no siempre funciona, entonces la pregunta correcta es otra. ¿Cómo se siembra duda sin parecer ataque? Y la respuesta es incómoda. No se hace con una gran acusación, no se hace con se hace con pequeñas piezas, con mensajes aparentemente menores, con insinuaciones que por separado parecen inofensivas, pero juntas construyen una percepción. La duda moderna no opera como martillo, opera como humedad. No derrumba una pared de golpe, se mete poco a poco, se va expandiendo, se instala y cuando ya es visible, el daño ya lleva tiempo acumulándose. Por eso muchas campañas reaccionan tarde, porque esperan un ataque evidente y lo que reciben no es un golpe, es una atmósfera, una sensación, un murmullo que pasa por debajo de su radar. Voy a explicártelo con las 4 herramientas más comunes que usan las campañas
los operadores digitales, los creadores alineados o incluso los opositores espontáneos cuando quieren contaminar una narrativa sin asumir el costo de un ataque frontal. La primera es la pregunta insinuada. La primera herramienta es la más simple y una de las más efectivas. La pregunta insinuada. No acusa, no afirma, no presenta evidencia. Solo deja una duda flotando. Ejemplos. ¿Por qué nunca explica esto? ¿Alguien sabe qué pasó realmente ahí? Qué raro que nadie hable de esto. Yo solo pregunto. Y aquí está lo poderoso. La pregunta insinuada activa una sospecha sin asumir responsabilidad sobre ella. Porque cuando alguien cuestiona algo en forma de pregunta, parece que no está atacando. Parece que solo está buscando claridad, pero en realidad ya introdujo el marco. Ya sembró la idea de que hay algo oculto, que hay algo raro, que hay algo no resuelto. El cerebro humano tiene una tendencia natural a completar los vacíos. Si le dejas una pregunta maliciosa sin respuesta inmediata, no se queda en blanco, la llena, con intuición, con prejuicio, con sospecha, con lo que le suena posible. Por eso la pregunta insinuada no necesita probar nada, le basta con abrir una grieta. Herramienta número 2, el humor y la ironía. Por eso vemos que hay cada vez más páginas de memes. La segunda herramienta es más peligrosa porque parece ligera, el humor. Los memes, la burla, la ironía, la ridiculización, porque el humor tiene una ventaja enorme en política digital. Baja las defensas del público. La gente no siempre comparte una acusación dura, pero sí comparte una burla que la hace reír. Y en esa risa, la percepción cambia. No dicen, este candidato es incompetente. Dicen algo como un meme con cara de confusión, una escena editada donde parece que no entiende nada, una frase repetida como chiste hasta que se vuelve etiqueta, y cuando un candidato se vuelve meme, empieza a perder el control simbólico. El humor no solo entretiene, también reordena jerarquías, convierte autoridad en caricatura, convierte liderazgo en un objeto de burla. Y una vez que eso ocurre, recuperar gravedad cuesta muchísimo esfuerzo. La herramienta número 3 es la reinterpretación de un hecho real. Por eso cada vez vemos más perfiles en TikTok que explican algo, porque están reinterpretando un hecho real. Aquí no inventan un hecho, toman un hecho real, pero le cambian el marco, y eso es clave. El candidato llega tarde a un evento, eso es un hecho real, pero la reinterpretación puede convertirse en falta de respeto, desorganización, improvisación y desprecio por la gente. Te doy otro ejemplo. El candidato se ve serio en una reunión. Ese es el hecho real. La reinterpretación lo convierte en frialdad, arrogancia, desconexión y soberbia. En política digital muchas veces no importa solo lo que pasó, importa desde qué marco se interpreta. Y quien logra imponer el marco empieza a ganar la percepción. Herramienta 4, los microcontenidos repetidos. La cuarta herramienta es probablemente la más subestimada. La repetición en microformatos o la distribución que hay del contenido. No hace falta un gran video de ataque. Bastan piezas pequeñas, clips de 7 segundos, frases recortadas a propósito, capturas de pantalla, subtítulos fuera de contexto, comentarios replicados una y otra vez. Cada pieza parece mínima, pero juntas hacen algo muy poderoso. Familiarizan al público con una misma idea y eso importa muchísimo. Porque el cerebro humano confía más en lo que le resulta familiar, aunque no sepa exactamente por qué. La repetición no busca convencer, busca normalizar una percepción. Y cuando una percepción se vuelve familiar,
empieza a sentirse como que fuera cierto. Más peligroso de todo esto es que ninguna de estas herramientas por sí sola parece suficiente para generar daño. Una pregunta suelta no parece grave. Un meme no parece grave. Un clip corto no parece grave. Un comentario irónico no parece grave. Pero el problema nunca es la pieza aislada. El problema es la acumulación. Porque cuando varias piezas distintas se empujan hacia la misma sensación, el electorado empieza a construir una conclusión emocional. Y esa conclusión no siempre se formula así. Estoy convencido de que esto es verdad. Muchas veces se formula del modo que dice, no sé, pero algo no me cuadra con este candidato. Y en política eso basta para empezar a perder terreno frente a los opositores. Aquí es donde muchas campañas se equivocan. Ven una pieza pequeña y piensan, no pasa nada. Es solo un meme. Es una cuenta pequeña. No vale la pena responder. Y a veces tienen razón sobre la pieza, pero se equivocan sobre el patrón, porque el daño no lo produce una sola publicación, lo produce la repetición coherente de una sospecha. Las narrativas negativas no siempre explotan, muchas veces se sedimentan, y lo que se sedimenta después es mucho más difícil de limpiar. La duda no necesita probarse para hacer daño. Le basta con parecer plausible, repetirse lo suficiente y encontrar una campaña que reaccione tarde. Entonces, si ya entendimos cómo se siembra la duda, la siguiente pregunta es todavía más importante. ¿Cómo se defiende una campaña de esta contaminación narrativa? Porque aquí no basta con desmentir, no basta con salir a decir eso es falso. Lo que se necesita es algo más estructurado. En el siguiente bloque te voy a compartir mi método, el método ganar de defensa narrativa en 4 capas, para que una insinuación no se convierta en una crisis de percepción. Cuando una campaña empieza a ser contaminada narrativamente, cometer un error es muy fácil. Pensar que todo se resuelve con un desmentido, con un video aclaratorio, con un comunicado, con una respuesta emocional, con una publicación defensiva. Y no, eso puede servir en algunos casos, pero no resuelve el problema de fondo. Porque cuando una narrativa negativa ya empezó a instalarse, el daño no está solo en el contenido que circula. El daño está en el marco mental desde el cual el electorado empieza a interpretar al candidato. Y cuando el marco cambia, todo empieza a leerse distinto. Por eso, para defender una campaña hoy, no basta con reaccionar. Hay que proteger, reencuadrar y sostener tu narrativa. Y eso es exactamente lo que hace el método ganar. Defensa narrativa en 4 capas. ¿Por qué una defensa narrativa necesita capas? Porque los ataques narrativos modernos no operan en una sola dimensión. No entran solo por una publicación, ni por un meme, ni por una acusación. Entran por percepción, repetición, interpretación, el ambiente digital que lo sostiene y la conversación pública que lo hace suyo. Entonces, si el ataque entra por varias vías, tu defensa no puede ser plana. Tiene que ser escalonada. Tiene que tener profundidad y sobre todo tiene que actuar antes, durante y después del intento de contaminación. Capa 1. Anticipación narrativa. Defiende tu historia antes de que otros la deformen. La primera capa no empieza cuando te atacan, empieza muchísimo antes. Empieza cuando la campaña decide qué historia quiere instalar sobre sí misma, antes de que el adversario instale otra. Y esta es la capa más ignorada y la más importante.
Porque una campaña con una narrativa débil se contamina más rápido. ¿Por qué? Porque cuando la identidad pública no está bien definida, cualquier insinuación encuentra espacio. Si el candidato no está claramente posicionado como competente, serio, honesto, preparado, cercano, estable, entonces una duda puede reescribirlo fácilmente. Ejemplo, si tu campaña ya ha instalado con fuerza la idea de que el candidato es orden y capacidad, una insinuación de improvisación tiene menos superficie donde pegar. No imposible, pero sí menos superficie. La mejor defensa narrativa empieza antes del ataque y eso significa una idea madre clara, atributos repetidos con consistencia, un tono reconocible, marcos públicos bien construidos y percepción estable en el tiempo. La capa 2 es la respuesta temprana, no dejar que la insinuación se convierta en un ambiente. La segunda capa es la velocidad, no para reaccionar por impulso, sino para impedir que una insinuación pequeña se convierta en un clima perceptual. Aquí muchas campañas fallan por dos razones. Subestiman el contenido inicial y esperan a ver si crece. Y ese a ver si crece es uno de los errores más caros en política digital, porque las narrativas negativas rara vez explotan al principio. Se acumulan, se repiten y se sedimentan. La lógica correcta no es ya es tendencia para responder. La lógica correcta es ¿qué percepción podría instalar si no la atendemos? Eso cambia todo. ¿Qué hace una respuesta temprana efectiva? No siempre es un comunicado, no siempre es el candidato hablando, no siempre es confrontación. A veces es una aclaración precisa, un dato visible, un clip completo que corrige el recorte, una pieza que devuelve el contexto, una vocería adecuada o una publicación que ocupa el espacio antes de que otros lo llenen. Responder temprano no es sobre reaccionar, es impedir que la duda se vuelva costumbre. Capa 3, reencuadre narrativo. No solo niegues, cambia el marco de interpretación en la mente del electorado. Esta es la capa más estratégica de todas, porque aquí ocurre algo que muy pocas campañas entienden. Negar no siempre basta, a veces incluso empeora la situación. ¿Por qué? Porque si tú solo respondes en el mismo marco que impuso el atacante, sigues jugando en su terreno. Y te pongo un ejemplo. Si el ataque logra instalar que el candidato es improvisado y tú sales a decir no somos improvisados, ya aceptaste el marco. Estás discutiendo dentro de su narrativa. El reencuadro hace otra cosa. No solo responde sobre el contenido del ataque, responde al modo en que la gente lo está interpretando. Entonces, en lugar de no es cierto, no somos improvisados, haces algo como lo que esta campaña ha demostrado es capacidad para resolver con orden, datos y dirección. ¿Entiendes? No te quedas atrapado en la negación, porque ese es el marco de tu oponente. Vuelves a tu identidad, que es lo que tiene que hablar la gente. El reencuadre no busca ganar una discusión, busca recuperar el sentido. Y eso en guerra narrativa vale más que un desmentido. Y por último, la capa 4, que es el refuerzo positivo. Fortalece la identidad del candidato para desplazar la contaminación. La cuarta capa es la más olvidada. Muchas campañas quieren que después de responder el tema terminó y no. Después de una contaminación narrativa no basta con defenderte. Necesitas reforzar activamente la percepción correcta del candidato, porque una reputación no se protege solo negando lo falso, se protege haciendo más visible lo verdadero. ¿Qué implica el refuerzo positivo? Más piezas que fortalezcan el atributo que intentan erosionar. Si dicen que es improvisado, demostrar
cómo ha actuado resolviendo cosas. Testimonios y evidencia que sostengan la identidad del candidato. Presencia narrativa coherente en formatos distintos. Repetición estratégica del marco correcto y contenido que recupere la seguridad emocional. Si intentaron sembrar dudas sobre capacidad, refuerzas capacidad. Si fue sobre honestidad, pues refuerzas transparencia. Y si intentaron sembrar dudas sobre estabilidad, serenidad y control. Es lo que debe demostrar tu candidato. No se trata solo de apagar incendios, se trata de reconstruir la temperatura narrativa. Cuando estas 4 capas trabajan juntas, ocurre algo muy poderoso. La campaña deja de reaccionar como víctima y empieza a defenderse como sistema. Anticipa, responde temprano, reencuadra y refuerza. Y eso cambia la calidad de la defensa, porque ya no estás simplemente desmintiendo cosas, estás protegiendo el significado político. El error de responder solo con una capa es que si muchas campañas solo tienen una, o niegan, o atacan de vuelta, o callan, o publican un comunicado. Pero una capa no alcanza, porque la contaminación narrativa no actúa en una sola dimensión. Se mueve entre emoción, percepción, ironía, repetición y un ambiente digital. Por eso tu defensa también tiene que ser más sofisticada. Si lo quisiera explicar como clase, lo diría así. Un ataque frontal busca dañar reputación con un golpe. La contaminación narrativa busca cambiar el marco interpretativo del candidato y cuando cambia el marco interpretativo, todo lo nuevo empieza a leerse bajo sospecha. Por eso la defensa narrativa moderna no es reactiva. Tienes que crear toda una arquitectura. Una narrativa fuerte no evita ataques, pero sí evita que cualquier ataque la deforme con facilidad. Y ahora te lo voy a demostrar con un caso. Una campaña que no enfrentó un gran escándalo, no tuvo una bomba mediática, no vivió una crisis tradicional, pero sí perdió algo igual de importante. Perdió el control del relato. Y cuando una campaña pierde el control del relato, empieza a ser definida por otros. Este es un caso inspirado en una campaña real. Como ya te dije, no hubo un gran escándalo, ni una acusación devastadora, ni una investigación mediática que explotara de repente en los periódicos. Sin embargo, la campaña empezó a perder terreno. No por un hecho, por una narrativa. Era una elección municipal competida. 3 candidatos. Y este candidato tenía algo que en teoría era una ventaja importante. Experiencia de gestión. Había ocupado cargos públicos, conocía la administración y sabía cómo funcionaba el gobierno. La narrativa inicial de la campaña estaba construida sobre una idea clara: capacidad para resolver problemas, orden, experiencia y gestión. Era una narrativa sólida, pero ocurrió algo que al principio parecía pequeño. Un video corto en redes, un recorte de una intervención pública donde el candidato dudaba unos segundos al responder una pregunta técnica. Nada grave, un momento de duda, algo que le puede pasar a cualquiera. Pero ese clic empezó a circular acompañado de comentarios como: ¿y ese es el experto? ¿Se supone que es el que sabe? Mucho discurso y poca claridad. Como ven, no era un ataque frontal. Era ironía, era burla y sobre todo era insinuación. En los días siguientes pasó algo interesante. Ese clip empezó a replicarse. No necesariamente desde una campaña organizada. Cuentas pequeñas, páginas de memes, comentarios irónicos, clips editados con música y subtítulos. Y poco a poco la narrativa empezó a mutar. Del candidato con experiencia al candidato que parece improvisar.
Y aquí está el detalle importante. No hubo una acusación formal, no hubo un escándalo real, solo un clip que fue reinterpretado. Después de 2 o 3 semanas ocurrió algo que los estrategas detectamos muy rápido. En las conversaciones públicas empezó a aparecer una frase nueva. Lo veo perdido. No me transmite seguridad. Algo le falta. Eso es lo que en comunicación política llamamos cambio de marco interpretativo. El candidato seguía siendo el mismo, sus propuestas eran las mismas, sus capacidades eran las mismas, pero la forma en que la gente interpretaba su imagen había cambiado. Y cuando cambia el marco interpretativo, todo lo nuevo se lee desde ese filtro. Y aquí fue donde la campaña cometió el error. Pensaron que el problema era solo el video. Entonces hicieron lo típico. Publicaron el clip completo, explicaron el contexto, desmintieron interpretaciones y atacaron a quienes difundían el recorte. Todo eso tenía lógica, pero era insuficiente, porque el problema ya no era el video, el problema era la narrativa que había instalado ese video en el electorado. Y cuando la narrativa cambia, el daño ya no está en el contenido original, está en la percepción acumulada que va logrando. El punto de quiebre llegó cuando esa percepción empezó a mezclarse con nuevos eventos. Cada vez que el candidato dudaba, cada vez que pausaba, cada vez que improvisaba, los clips circulaban con el mismo marco. Otra vez se ve perdido. Y ahí ocurre algo muy peligroso en política. El electorado dejó de analizar cada evento por separado y empieza a interpretarlos como una confirmación de la narrativa. En ese momento ya no estás enfrentando contenido negativo, estás enfrentando un relato instalado. Las encuestas cualitativas empezaron a mostrar algo interesante. No aparecía una acusación concreta contra el candidato y lo que aparecía era una sensación. Palabras como inseguro, poco claro, dudoso, improvisado. No eran ataques ideológicos, era percepción emocional y esas percepciones empezaron a mover la intención de voto. Esta campaña no perdió por un escándalo, perdió por algo mucho más difícil de detectar, perdió el control del relato y la narrativa de su candidato. Porque cuando un candidato deja de definir cómo debe interpretarse su figura, otros empiezan a hacerlo. Y en el ecosistema digital actual eso puede ocurrir muy rápido. No necesitas una gran mentira. A veces basta con un marco narrativo equivocado que se repite lo suficiente para que la gente lo crea. Hoy no gana, no siempre gana quien tiene la mejor propuesta. Muchas veces gana quien mantiene el control del significado. Y aquí aparece la pregunta final. Si una campaña empieza a perder el control del relato, ¿se puede recuperar? ¿Se puede limpiar una narrativa contaminada? ¿Se puede reconstruir la percepción pública? La respuesta es sí, pero requiere algo que muchas campañas no tienen: estrategia narrativa consciente. Y eso es lo que vamos a cerrar ahora. ¿Cómo se recupera una narrativa contaminada? Cuando una narrativa negativa empieza a instalarse, muchas campañas entran en pánico. Empiezan a negar, empiezan a publicar aclaraciones, empiezan a discutir con cada cuenta y empiezan a reaccionar a cada meme. Y eso casi siempre empeora el problema. Porque cuando una narrativa ya contaminó la percepción pública, el problema ya no está en un contenido específico. El problema está en cómo la gente interpreta al candidato. Y eso no se corrige con un desmentido, se corrige con estrategia narrativa. Para empezar, reconocer el marco narrativo instalado.
El primer paso para recuperar una narrativa es aceptar algo incómodo, entender qué marco narrativo se instaló realmente. Muchas campañas cometen el error de responder a la pieza equivocada. Se concentran en el video, en el meme, en la publicación, pero el problema real no es ese contenido, el problema es la idea que ese contenido está reforzando. Por ejemplo, no es solo un clip viral, es la percepción de que el candidato es improvisado, de que es arrogante, de que es distante, de que está poco preparado. Si no identificas con precisión qué interpretación se está instalando, cualquier respuesta será superficial. La primera tarea estratégica no es responder, es diagnosticar el relato. Dos, introducir una contrahistoria clara. Una vez que identificas el marco negativo, el siguiente paso no es discutirlo, es introducir una historia alternativa más fuerte. Y esto es clave, porque las narrativas no se eliminan discutiendo cada pieza negativa, se desplazan cuando aparece un relato más convincente. Por ejemplo, si el ataque intenta instalar que el candidato es improvisado, la respuesta no es repetir no somos improvisados. La respuesta es construir un relato visible de preparación, de experiencia, de capacidad de resolver y de liderazgo. En política, no siempre gana la narrativa que grita más fuerte, gana la narrativa que explica mejor quién eres. 3. Usar testimonios y hechos visibles. La tercera capa es fundamental. Cuando una narrativa negativa circula, los discursos defensivos pierden fuerza. ¿Por qué? Porque el electorado interpreta que el candidato se está justificando. Por eso la recuperación narrativa necesita evidencia visible, no solo palabras, hechos, testimonios, momentos reales. Puede ser de ciudadanos hablando de resultados concretos de tu candidato, de líderes sociales respaldando la gestión que ha hecho, de imágenes de trabajo territorial y de decisiones claras en situaciones difíciles. Los hechos no siempre cambian la narrativa, pero cuando son visibles y repetidos, empiezan a reconstruir la percepción. 4. Aumentar la exposición narrativa. El cuarto paso es algo que muchas campañas olvidan. Cuando aparece una narrativa negativa, muchas veces reducen la exposición, hablan menos, publican menos, se vuelven más cautelosos, se protegen. Y eso es un error, porque el vacío narrativo es el terreno perfecto para que la duda siga creciendo. Cuando una narrativa se contamina, la respuesta no es desaparecer, es aumentar presencia narrativa, más contenido, más explicaciones, más contexto, más presencia pública que permita al electorado ver al candidato en acción, no como una caricatura, como te quieren mostrar los que están instalando esta narrativa. Si tu narrativa se reduce, la narrativa del adversario ocupa el espacio. En política no hay vacíos. Cuando combinas estos cuatro elementos, ocurre algo importante. La campaña deja de reaccionar a cada pieza negativa y empiezas a reconstruir el marco interpretativo. Diagnosticas el relato instalado. Introduces una historia alternativa clara. Respaldas esa historia con hechos visibles y aumentas la exposición para desplazar las dudas. Y con el tiempo, la percepción empieza a moverse otra vez. La narrativa no se recupera cuando estás negando, se recupera reconstruyendo el significado. En política digital hay una batalla que casi nunca aparece en los titulares. No es la batalla de los escándalos, no es la batalla de los debates, no es la batalla de los spots. Es una batalla mucho más silenciosa, la batalla por el significado. Porque en política moderna ya no basta con tener razón, no basta con tener propuestas y no basta con tener trayectoria. Lo que realmente define una campaña es cómo se interpreta tu historia. Y cuando alguien logra instalar una duda, aunque sea pequeña, esa duda empieza a crecer, empieza a circular, empieza a repetirse. Y poco a poco cambia algo fundamental.
la confianza. Porque por eso las campañas más inteligentes no solo cuidan lo que dicen, cuidan cómo se construye su narrativa todos los días, porque saben algo que muchos equipos descubren demasiado tarde, que cuando pierdes el control del relato, recuperarlo es muy difícil. No siempre gana quien tiene la mejor propuesta, muchas veces gana quien logra algo más estratégico, definir cómo debe interpretarse la realidad. Por eso las campañas ya nos destruyen reputaciones con escándalo, las desgastan con dudas. Ahora te quiero hacer una pregunta. En tu experiencia, ¿qué es más peligroso para una campaña? ¿Un escándalo frontal o una duda que empieza a repetirse lentamente? Déjamelo en los comentarios, porque ahí empieza una conversación estratégica que casi nunca se discute públicamente. Si trabajas en campañas, si estudias comunicación política o si quieres entender cómo realmente funcionan las narrativas electorales, este canal es para ti. Aquí no hablamos de política superficial, hablamos de estrategia, de cómo se construyen campañas, de cómo se pierden y de cómo se ganan. Soy Jair Samún. Y recuerda esto, para hacer una recapitulación de los últimos episodios, la atención se diseña, la narrativa se construye y las elecciones se ganan cuando entiendes cómo se forma la percepción pública y cómo la haces tuya. Nos vemos en el próximo episodio de Estratega Digital Electoral.